Comparten desde Oncosalud. Por ejemplo, se desarrolló la primera encuesta de percepción y consumo de cigarro del 2019. Datos sumamente peligrosos para la salud pública y para uno mismo. El 51% del total de los fumadores de 18 a 35 años, según revelaron, iniciaron su consumo cuando fueron menores de edad entre los 13 y 17 años. Y la población escolar, usted habrá visto por su barrio, por su zona, su urbanización, su residencial, varios escolares de repente en el parque fumando, dando sus pitillos. Escolares con ropa de civil o ropa de calle están en estos momentos fumando. Y es la edad con la que se inician en estos hábitos que atenta contra su salud. Más alarmante es aún que el hecho que el 63% de los jóvenes de 18 a 24 años afirman que los próximos años mantendrán su consumo. Y solamente de la población encuestada, el 9% asegura que va a dejar de fumar, que lo va a hacer en un futuro. En estos momentos no, que lo va a hacer después. Estamos aquí en los estudios con el subdirector científico de Oncosalud, el doctor Manuel Villarán. Doctor Villarán. Buenos días, Pedro. Muchas gracias por acompañarnos para este tema sumamente importante. ¿Se podría decir que no hemos cambiado nuestro hábito de consumo de tabaco, de fumar en el país? Efectivamente, Pedro, las iniciativas que se han venido teniendo aparentemente no han tenido el impacto que nos hubiera gustado a muchos que estamos en el ámbito de la salud, ¿no? Porque lo he dicho antes, en mi opinión, el enemigo público número uno de la salud es el tabaco, ¿no? Por el impacto que tiene. Normalmente uno asocia el consumo del tabaco al cáncer de pulmón. No, sin embargo, hasta el momento ya se ha descrito que hay asociación entre el tabaco y por lo menos 14 tipos de cáncer diferentes. ¿El tabaco? El tabaco y algunos cánceres tampoco intuitivos, como por ejemplo el cáncer de cuello uterino, ¿no? Las mujeres que fuman tienen el doble de riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino que las mujeres que no fuman, ¿no? Y eso sin hablar de todo el impacto que tiene el tabaco a nivel de lo que es enfermedades cardiovasculares, ¿no? Si hablamos solamente de cáncer, nuevamente lo intuitivo siempre ha sido cáncer de pulmón, ¿no? Pero la gente todavía no interioriza que está asociado a cáncer orofaringio, cáncer de vejiga, cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, cáncer de hígado. ¿El consumo del tabaco? El consumo del tabaco. Yeah. Entonces, probablemente es una de las conductas que tenemos, que tiene el ser humano, ¿no?, más autodestructivas que hay, ¿no?, que es fumar. Pero alguno de repente puede decir, doctor, que yo no fumo, pero sí inhalo lo que otros están fumando. Por ejemplo, mi papá es un fumador, que alguien pueda decir. Mi esposo es un fumador y yo tengo que soportar el humo del tabaco que se está metiendo en estos momentos. ¿Eso también atenta contra la salud de alguien? Por supuesto que sí. Eso es lo que se llaman los fumadores pasivos, ¿no? Cuando uno fuma, los cigarros tradicionales, digamos, porque el ámbito del cigarrillo electrónico es otro tema que también es nocivo, ¿no? Estos cigarros por combustión, uno está ingiriendo o liberando alrededor de 7.000 sustancias tóxicas, de las cuales por lo menos está probado que 25 causan cáncer. 7.000 sustancias tóxicas. Dependiendo del estudio, entre 5.000 y 7.000 sustancias tóxicas son liberadas cuando uno enciende un cigarrillo, ¿no? Entonces, esto es liberado también al medio ambiente. Entonces, las personas que están alrededor también aumentan su riesgo porque van a respirar esas sustancias. ¿Pero en menor proporción o igual proporción que el que está fumando? En diferente proporción, porque los riesgos de desarrollar diferentes enfermedades son distintos. No, definitivamente quien lo ingiere tiene una concentración de estas sustancias mucho más alta en el aire que está aspirando, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, con respecto al monóxido de carbono, que es una de las cosas que se liberan después de fumar, sí, ingresa en una concentración sumamente alta a las personas que están alrededor. Hay un estudio en hogares donde hay niños pequeños en que se ha visto, hay un cuadro terrible que es la muerte súbita infantil. ¿En qué consiste eso? En que un niño pequeño, menor de 1 año, muere súbitamente, ¿ok? Por un problema. ¿A consecuencia de? Justamente, en hogares donde hay fumadores, el riesgo de muerte súbita infantil, neonatal, es 20% más alto que en aquellos hogares donde no se fuma. Eso da miedo. ¿No? Y esa es la información que desafortunadamente mucha gente no maneja,
¿no? Dentro de las iniciativas que se tuvo, ahora hace un momento venía conversando, estaba en las cajetillas poner imágenes, ¿no es cierto? Pero considero que esas imágenes todavía son muy poco personales. No pasa de ser una lengua, ¿no es cierto?, un pulmón, un pecho. No ves a la persona y lo que la persona con cáncer está pasando, ¿no? Esa es una imagen muy fuerte y desafortunadamente es algo que mucha gente no ve, ¿no? Claro, pero a ver, doctor Villarán, explíqueme sobre qué es lo que podría ocurrir contra una persona que desde que es menor de edad está fumando. Pongamos que ella tenga sus 30, 40 años, desde que tiene 14 años, 17 años, no deje el cigarro, se hace un habitual consumidor de esos cigarrillos. ¿Qué es lo que está pasando en su cuerpo, en su pulmón? Bueno, eso significa que durante todo ese tiempo, de forma regular, ha estado metiendo toxinas en su organismo, ¿ok? Esto va a tener un impacto a diferentes niveles. Por ejemplo, con respecto a la nicotina. La nicotina es una sustancia extremadamente adictiva, pero extremadamente adictiva, ¿no? Inclusive algunos estudios muestran que es más adictiva que la cocaína, ¿ok? Entonces, si tenemos a una persona joven cuyo sistema nervioso todavía está en desarrollo, como parte de ese desarrollo voy a meter el factor de la nicotina en su sistema nervioso. Eso va a hacer que en el tiempo sea mucho más difícil que se desenganche del vicio. O sea, aquel que tenga, por ejemplo, 30 años y que se te tire 1 o 2 cajetillas, quiere decir que durante su adolescencia comenzó a fumar cuando estaba en un proceso de desarrollo de su sistema nervioso. Claro, el sistema nervioso tiene cierto tiempo para madurar y durante la adolescencia todavía no está maduro y le estamos metiendo una sustancia altamente adictiva. ¿Okay? Eso significa que el sistema nervioso se va a acostumbrar a estar enganchado. Pero su cuerpo también se termina convirtiendo en una bomba que en cualquier momento va a colapsar. Efectivamente, eso era sistema nervioso. A nivel del sistema inmune, nuestro sistema de defensa, también se ve afectado porque el cuerpo reconoce que está entrando al organismo una sustancia nociva, ajena al cuerpo. Entonces el sistema inmune se va a abocar a tratar de controlarla, descuidando probablemente otras funciones que debería tener, ¿no? Eso con respecto al sistema inmune. Con respecto a, por ejemplo, para ir puntualmente a los pulmones, altera el material genético de las células pulmonares, ¿no? Altera el ADN. ¿Ya? La presencia de todas estas toxinas altera el ADN que están en las células pulmonares. Y eso es lo que condiciona que con el tiempo se desarrolle el cáncer. Pero bueno, hay una creencia de que estos cigarros electrónicos son benignos, no hacen daño al cuerpo humano. ¿Esto es así como lo venden las empresas marqueteras? Así es como lo venden, pero eso no es cierto, ¿no? Inclusive, justamente también había comentado antes, se habla que si es que el cigarro electrónico es más sano. Ese concepto, en mi opinión, está errado. Más sano. Claro, si es más sano que el cigarro cigarro. Exacto, ese es el punto. No hay cigarro sano, ¿no? También conversaba con una persona que me decía, es que doctor, a mí me gustaría que pudiera inhalar algo, ¿no es cierto?, que no sea dañino. Y le decía, se llama aire, es respirar. O sea, nuestro sistema respiratorio no está diseñado para que le emitamos humo, de ninguna de las formas. Dentro de los cigarros electrónicos hay 2 tipos, los que tienen nicotina y los que no tienen nicotina. Los que tienen nicotina, ya hemos hablado de lo que la nicotina hace, te engancha. ¿Y los que no tienen? Y los que no tienen, de todas maneras, tienen una serie de sustancias, como por ejemplo saborizantes, ¿no?, que nuestro pulmón no está diseñado para manejarlos. Porque de una u otra forma el humo que terminen inhalando llega al pulmón. Por supuesto, no es algo que quede en boca. Golpear es llevar ese humo. ¿Y los que no golpean? Causan daño en la región orofaringea. O sea, no es que se termina librando del riesgo de cáncer, cualquier otro problema en la salud. Los riesgos son diferentes. Además, hay algo que debemos tener en cuenta. Los cigarros electrónicos han aparecido de forma más fuerte en el mercado probablemente en los últimos 12 o 15 años. Antes no se hablaba del cigarro electrónico. Eso significa que todavía no tenemos suficiente tiempo para ver el real impacto
del cigarro electrónico, porque ¿Por qué? las consecuencias, estos cambios en el material genético no son de un día para otro. ¿Cuántos años tendría que pasar para que se pueda determinar si el cigarro electrónico impacta sobre la salud o deteriora el pulmón u otras partes del cuerpo? Teniendo la experiencia del cigarro de combustión, en los años 50, que hace no mucho, después de la Segunda Guerra Mundial, todavía estaba en discusión si el cigarro de combustión era nocivo o no. Estamos hablando de ahorita, ¿no? En lo que es la historia del cigarrillo. Entonces, yo creo que para poder evaluar el impacto real de esto, que ya estamos viendo que es nocivo, pero para ver la magnitud del impacto, probablemente tengamos que esperar unos 5 o 10 años más. Más. Sí, para realmente ver la magnitud. Ojo, estoy diciendo que es nocivo. ¿Qué tan nocivo? Falta un poco de tiempo. Claro. Para ir terminando, doctor Villarán, ¿qué pasa con una persona que ha dejado de fumar? Por ejemplo, yo le comentaba en interno que la última vez que probé un cigarro ha sido el año 2003. Han pasado como 16 años casi. Sí. ¿Qué pasa con mi cuerpo? El tabaco, en primer lugar, no existe el pucho inocuo, ¿no es cierto? No es que me fumo un cigarrito al día, entonces no me pasa nada. No, sí pasa. Dependiendo de la intensidad, hay toda una serie de estudios que muestran qué es lo que pasa desde que uno fuma su último cigarro, ¿ok? Y el cigarro nos va a acompañar, si es que uno ha sido un fumador relativamente pesado, por unos 15 o 20 años. Las consecuencias, ¿no es cierto?, nos pueden acompañar ese tiempo. Recién 15 años después del último cigarro, un fumador, un exfumador, tiene el mismo riesgo de hacer enfermedad cardiovascular que alguien que nunca fumó. 15 años después. 15 años después. Por eso es que, entre otras cosas, lo que nos gustaría, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha propuesto que se retire todo lo que es propaganda. Bien, doctor Villarán, hay mucho más por hablar en estos momentos, pero le agradezco por su presencia aquí en los estudios. Esperamos que la información compartida pueda permitir a la ciudadanía que tome mejores decisiones sobre su salud y no estén corriendo riesgo de ese tipo. Gracias por su presencia. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.